Y- Miedos. Es decir que eso es. Just Desde joven y pequeño. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar este acto de presentación del número 2 de la revista Papeles e Historias, hablando en primer lugar de nuestros dos invitados. El primero de ellos, el izquierdo, Julián Pirliber, un antropólogo inglés, doctor en antropología por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor también en las universidades norteamericanas de Berkeley y Chicago. Y entre sus actividades está un libro muy importante que escribió a raíz de una experiencia que tuvo en Grazalema entre 1949 y 1952. Ha trabajado también en los países ribereños del Mediterráneo, en México, en los Andes y en el suroeste de Francia. Su obra sobre Grazalema, publicada en 1954 y traducida en español en 1971 y reestada el año pasado con un nuevo título mucho más fiable, es prácticamente un clásico en la cultura andaluza contemporánea. Cuando los miembros de Papeles de Historia lo conocimos personalmente el año pasado en Grazalema durante un homenaje que le tributó la Fundación Machado, se mostró como una persona atenta y dispuesta a escuchar a todo el mundo, como buen antropólogo. Al saber que éramos de Ubrique, la primera reacción fue preguntarnos por una familia de ubriqueños que él había conocido en Grazalema y que nosotros hemos invitado, que están también aquí entre nosotros. También nos sorprendió su afición por los toros y nos preguntó ya por el que entonces era un joven becerrista y hoy es conocido novillero ubriqueño. Y como buen intelectual, a su afición a los toros ha sabido unir pasión y conocimiento y ha llegado a descubrir la esencia de nuestra fiesta. El libro de Don Julián ha sido uno de los más buscados y deseados por algunos de los miembros de la historia durante muchos años que estaba en la facultad. Algunos de nosotros tuvimos que conocerlos por fotocopias porque no se encontraba el original. Queremos expresarle también nuestro agradecimiento porque esté aquí y el interés puesto por conocer la labor de la historia, el rigor y la seriedad con la que se ha tomado esta labor. Queremos manifestarle también nuestro reconocimiento y respeto por su trayectoria científica y por su obra. Le damos la bienvenida a esta tierra, que también es suya, porque sabemos que mantiene muy viva esta tierra en su recuerdo y en su efecto. Ahora digo, Caro. Pues, Pocas veces he venido a Ubrique y cuando lo he hecho, siempre ha sido invitado por amigos para participar en jornadas o en coloquios relacionados con mi profesión de la historia contemporánea. Y hoy me invitan los amigos de la Asociación Papeles de la Historia a que haga una pequeña presentación de quien yo creo que es la actividad invitada de este modesto acto, el antropólogo Julián Pirliber. Yo evidentemente lo hago con mucho gusto y les agradezco a los amigos de la Asociación Papeles de Historia el detalle que han tenido conmigo para que a la vez esté con ellos en la presentación de una revista, el número 2 de Papeles de Historia, que cambia en contenido, en formato y en forma hacia lo mejor, recogiendo distintos trabajos en los que modestamente he puesto también mi granito de arena. Hace un año aproximadamente coincidí, como ha dicho Antonio Morales, en Grazalema
en el homenaje que distintas instituciones académicas de Andalucía y dedicadas al estudio de la antropología y el folclore le hacían a don Julián Pi River con motivo de la segunda edición de un libro del que él es autor, su primer libro, con el título de Un pueblo de la sierra en Grazalema, que tuvo una primera edición por los años 60-70, que ya hemos comentado que fue bastante desafortunada, porque el traductor no acogió o no entendió algunos términos que se empleaban en el libro, que decían a la confusión al lector, y que otra editorial más importante, el año pasado, Alianza Editorial, tuvo a bien ya, con la traducción de un profesor de antropología, hacer una edición mejor y más ajustada a la realidad. Y hace un año decía, leyendo el libro de Grazalema, dedicado a un pueblo de la tierra, que muchas veces, como nos ha ocurrido recientemente con otros acontecimientos históricos, no tenemos la sensación de que estamos viviendo o estamos delante de una personalidad que luego, con el paso de los años, se va a hacer clásica y que luego todos votaremos como una de los grandes sabios de nuestro tiempo. Y efectivamente yo creo que en el caso de don Julián Pi River se dan todas estas circunstancias. Su libro, como ha dicho ya Antonio Morales, es un libro fundamental y me consta en la mayor parte de las universidades americanas y europeas para cualquier estudioso que se quiera acercar a una disciplina como la antropología, que desgraciadamente todavía no se estudia como carrera en las universidades españolas. Y es un libro clásico y un libro de uso diario porque, como han definido otros antropólogos con más autoridad que yo, es el mejor estudio que se ha hecho de antropología social sobre una comunidad o un pueblo español. Eso en unos momentos difíciles para España, pero que luego ha sabido conservar el valor de lo que es puro o de lo que es algo fresco. Porque efectivamente, si bien don Julián Pi River vino por estas tierras, por la sierra de Cádiz y de Ronda, por las finales de los años 40 y principios de los 50 aproximadamente, el libro es un extraordinario retrato de cómo un observador imparcial ve un pueblo de la sierra de Cádiz en los años difíciles de la posguerra. Y yo entiendo de que solamente una personalidad como don Julián Pi River podía hacer este trabajo, porque evidentemente ningún español, ningún habitante de esta zona tenía la imparcialidad, la objetividad de la que venía dando una persona que procedía de un mundo distinto y de una cultura distinta a la nuestra. Él, como buen observador, siguiendo la tradición de muchísimos viajeros románticos que vinieron desde el siglo XVIII y XIX por estas tierras, intentando ver lo exótico o lo novedoso que tenía Andalucía y esa zona, él supo captar el alma de un pueblo de la sierra, de una zona de la provincia de Cádiz, y reflejarla después a la hora de escribirla con una gran verosimilitud y acierto. Por eso, leer el libro Un pueblo de la sierra hoy, yo lo estaba leyendo esta tarde, es siempre un ejercicio intelectual de frescura, porque se nota que por él no pasa el tiempo. Y creo que, igual que con el Quijote o con otros libros de literatura clásica y normal y corriente, siempre se da el libro de don Julián Pi River como un modelo de antropología social y de trabajo de campo bien hecho. Pero además, porque conozco un poco el tema y me he aficionado a él, el libro de Julián Pi River tiene otra ventaja muy importante, y es que es un libro germinal que ha dado lugar a otros trabajos posteriores sobre distintos aspectos que él comenzó en su libro. El tema del honor, de la vergüenza, de las relaciones sociales, eran temas absolutamente desconocidos en la antropología o en la gente que en España se dedicaba a estos temas, y él mismo y otros antropólogos españoles y andaluces han continuado profundizando, confirmando algunas de sus ideas y en otros casos modificándolas o adaptándolas según los pueblos que estudiaban. Creo, por tanto, que don Julián Pi River es una de las personalidades más importantes de la antropología actual y un auténtico maestro, como se puede reflejar en la multitud de artículos y de colaboraciones que continuamente está ofreciendo desde sus distintos puestos académicos. Y él enlaza, por su manera de ser, con la tranquilidad, con la serenidad, con el buen carácter de esos viajeros ingleses, de esos viajeros extranjeros que se acercaban por esta tierra y que todo el mundo al final pues lo acogió en su seno con cariño y con afecto. Su libro, como el de Gerald Brennan y como de otros tantos hispanistas que vinieron por esta zona, será siempre un modelo de trabajo intelectual serio y seguro. Y para mí
desde luego es un honor, igual que lo hice el año pasado en Grazalema, estar en una mesa al lado de don Julián Pirriber, al que yo creo que todas las generaciones de antropólogos van a recibir un homenaje como un auténtico maestro de esta ciencia. Es un placer hacer la presentación de don Julián y le cedo la palabra por si él quiere comentar alguna de las notas que ha trabajado en su libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias con lo que ha dicho que no merecía. Y muchas gracias a la Asociación de Papeles de Ubrique, Papeles de Historia de Ubrique, de haberme invitado a esta reunión tan simpática. Pues, cuando yo venía a vivir en Grazalema en 49, mis amigos jerezano no entendían por qué había venido a vivir en Grazalema. Y ingredientes de todas mis explicaciones decían, no te aburres, si podías vivir en Jerez no sería mucho mejor. Pues yo voy a intentar explicar en detalle por qué había escogido a Grazalema como sitio para mi primer estudio en antropología, porque fue mi tesis doctoral en Oxford, que fue el resultado, la consecuencia, esta estancia de casi 4 años. Es un pueblo, claro, pequeño y muy frío en invierno, mucho más que Ubrique, y explicar por qué para mí era el sitio ideal. Y para eso tengo que explicar un poquito lo que es antropología social, porque es una disciplina bastante nueva, no tiene apenas más de 100 años, y la idea de hacer una monografía de una comunidad, que sea pueblo, tribu, lo que sea, era una moda que empezó solamente 50 años, no menos. Supongo que era una tradición de 20 o 30 años cuando yo me lancé a hacer el estudio de Grazalema. La antropología social es el estudio no del cuerpo del hombre, porque es la antropología física, sino de la cultura y la sociedad humana. Y es sobre todo el estudio de pueblos ajenos. Hay un libro clásico de introducción que lleva como título Otras culturas. Y el motivo para estudiar a los demás, en lugar de estudiar a lo que se conoce por su experiencia personal, por haber nacido en un sitio, tiene una explicación que yo creo que es importante. Es la importancia de la mirada desde lejos. Es esencial para comprender su propia cultura. De la misma manera, necesitamos al otro para comprender como individuo lo que somos nosotros. Al origen de la antropología social era el estudio de pueblos primitivos, porque estos se estudiaban porque según la doctrina del evolucionismo representaban la etapa arcaica en la historia, en la evolución del hombre civilizado. Pero después de rechazar el evolucionismo, los antropólogos se han dado cuenta de la importancia de tener una visión completa, comparativa de todas las culturas humanas para poder entender como científicos lo que es la cultura y la sociedad humanas.
Pues como antropólogo yo me crié entre africanistas, porque la antropología nuestra en aquella época era sobre todo centrado sobre África. Y el catedrático y la mayoría de los enseñantes eran africanistas, pero yo pensaba que si la antropología tenía una visión válida, si se podía llamar una ciencia, tendría que ser universal y aplicarse tanto a los europeos que a los africanos. También yo tenía interés en la influencia de la cultura árabe sobre Europa y sobre todo a través de España en la Edad Media. Por haber pasado cerca de 2 años en Bagdad, donde me interesaba mucho la cuestión de la cultura árabe. Y yo pensaba encontrar en Andalucía raíces árabes de acuerdo con la creencia popular. Claro, bastaba no tantos meses para darme cuenta que todo eso fue un mito, que efectivamente por los desplazamientos de las poblaciones en la Reconquista queda muy poco de cultura árabe en Andalucía, sino los edificios magníficos que conocemos en Granada. Pero hay mucho más raíz árabe en el oriente que en Andalucía, sencillamente porque la guerra, la Reconquista ha cambiado de tono hacia el final, y mientras que en las primeras épocas de la Reconquista, pues la población se queda cambiada de señores, claro, pero no era una guerra étnica como hacia el final. Y cuando no solamente la Reconquista de Granada fue seguida por la despoblación por los señores árabes, sobre todo que se fueron a África, sino después de la Reconquista, de la Guerra de Granada de fines del siglo XV, había la Guerra de Granada de 60 años después, y después de esto portaron a la población de musulmanes de Andalucía y de poblado con asturianos como en Alpujarras, y la historia de Andalucía enseña por qué hay menos árabe en Andalucía que en el Levante. El problema que interesaba a mis maestros africanistas era lo que se ha llamado el anarquismo primitivo. Es decir, cómo se mantiene el orden social en una sociedad como esas tribus africanas, donde no existe una autoridad central. Y por eso habían empezado por pensar que fue una cuestión de anarquismo. Luego se habían dado cuenta que no era anarquismo, que sí había un orden social, costumbres que reglaban todo, y sin poder central había, sin embargo, los vestigios de una ley unitaria y mecanismos para mantener el equilibrio entre tribus, entre linajes. Y desde entonces fue el momento de la elaboración en antropología de la teoría de los linajes. Pues el pueblo aseguraba por precisamente mecanismos de lucha y de cómo se hacía la paz entre ellos sin necesidad de un poder central. Yo me interesaba al problema invertido, que si hay, al contrario, un Estado central, ¿cómo influye en las acciones sociales y en la cultura
de la comunidad local y viceversa. Así que mi libro es un estudio de la relación entre el centro y la periferia de un Estado-nación y cómo se puede interpretar estas relaciones según los criterios que mis maestros habían empleado en la sociedad africana. Y por eso es muy natural que tenía yo mucho interés por el anarquismo, que había estudiado algo antes de venir a España por primera vez. Eran más bien los anarquistas que los árabes que me habían orientado hacia el estudio de un pueblo que habían sido parte del reino de Granada hasta casi fines del siglo XV. Y la otra cosa, interés teórico siquiera, fue la noción de la comunidad, de una comunidad. En el fondo, este libro es el estudio de lo que es el pueblo, en todos los sentidos de la palabra. Y claro, fue natural, por esto también, que los anarquistas tenían un interés especial para mí. Y entonces llego a los motivos de haber escogido a Grata Blema, y fue sobre todo como en las ediciones anteriores no me atreví a explicar por motivos de expresión que puedo explicar de parte detalle a los que quieran saber. Fue por una entrevista con el gran historiador económico andaluz de origen que fue don Ramón Carrate. Y tenía la suerte de encontrar, estaba en Sevilla en 48, intentando aprender el español a lo menos lo suficiente para empezar el trabajo, porque mis maestros insistían en que no valía a tener un conocimiento literario de la lengua únicamente, había que aprender a la gente que estaba estudiando como si fuera un niño, hablar como ellos, y entenderles a ellos, y no necesariamente a la literatura, o no únicamente la literatura, sino esta realidad humana, que es lo que los antropólogos estamos siempre buscando comprender. Y esta entrevista con don Razón fue crucial para mí, porque me eligió por una amabilidad extraordinaria, porque el gran profesor tenía que perder toda una tarde con un estudiante de Oxford que hablaba muy mal el español y era riesgo de que no entendiera las bellas explicaciones del gran profesor. Y él no solamente me preguntaba sobre lo que estaba buscando y queriendo hacer, sino me prestó un libro que en la época fue bastante rara por no gustar por motivos políticos, que fue el gran estudio de Juan Díaz del Moral, Las agitaciones campesinas en la provincia de Córdoba. Y él me explicó que la diferencia entre la provincia de Córdoba y la provincia de Cádiz fue fundamental, y tenía la intención, como habían escrito además hacia fines del libro, que iba a seguir este estudio de Córdoba por otro estudio parecido de la provincia de Cádiz, porque todo fue al revés en Cádiz. En Córdoba el anarquismo empezó en las llanuras, en los grandes pueblos de agricultura, de la capilla, y los pueblos de la sierra quedaban tradicionalistas y el anarquismo casi no se conocía en esos pueblos de la montaña. En Cádiz fue exactamente lo contrario.
el núcleo de origen del anarquismo fue precisamente la Sierra de Cádiz. Y él entonces me aconsejó que vaya a la Sierra de Cádiz, donde se sabía que había toda la historia de la mano negra, los pueblos donde la mayoría en momentos, porque nunca se puede decir por regla general, pero la adhesión al anarquismo en los pueblos de la Sierra de Cádiz era, desde el punto de vista de las cifras, en las reuniones de anarquistas era proporcionalmente mucho más grande que en los pueblos de la llanura de la Capilla. Y por eso le aconsejo ir a buscar por la Sierra de Grazalema un pueblo donde podría hacer el estudio. Y eso por fin es la verdad de mis motivaciones que he tenido que disfrazar durante años y años por distintos motivos, pero entre otros, lo llenó causar molestia a don Ramón Carande porque había un riesgo de que algunas personas le hubieran acusado de ayudar a un anarquista peligroso extranjero de paz y hubiera sido muy molesto. Pues usted dice, ¿quién? Entonces que tenía que tener una discreción bastante importante para hacer el estudio sin hacer escándalo ni causar dificultades a mis amigos de Grazalema que me estaban ayudando. Y fue por eso que tenía que disfrazar el nombre de Grazalema, porque como hablaba, claro, el médico, del fiscal, del farmacéutico, etc., como no hay más que uno, era entonces muy evidente que estaba hablando de don fulano de tal y que uno quería causar dificultades a nadie. Entonces tenía que cambiar el nombre de Grazalema, pero, y como es muy evidente, dando la descripción geográfica, que si le cambiaba el nombre de Grazalema, tenía que cambiar todos los nombres del pueblo alrededor, porque el antropólogo tiene que quedarse con la realidad y no inventar cosas. Y entonces tenía que cambiar todos los nombres de los pueblos, pero para, sin embargo, no disfrazar para los sabios, sino únicamente para la gente que podría aprovechar para hacer dificultades para mí, para mis amigos, había dejado los nombres verdaderos en latín. Y la cédula es el nombre en latín de Grazalema, y había puesto los nombres en latín para que él que quisiera saber cuál era. Yo lo había llamado a Grazalema Alcalá de la Sierra, y recibí inmediatamente después de la publicación de mi libro un telegrama de mi amigo que fue corresponsal del Time, Jean Manet, diciendo: yo conozco todos los pueblos de Andalucía y donde por Dios está Alcalá de la Sierra. Curioso. Luego le había explicado por qué, pero había otro motivo también. Para disfrazar a los personajes, y fue que había aprovechado de mi amistad con varias personas de Grazalema y sobre todo el secretario municipal, don Diego, que me había proporcionado cosas que a lo mejor no tenía derecho. Me había prestado el padrón municipal, que claro, para el antropólogo es absolutamente esencial. Me lo había permitido llevar a mi casa y pasé
48 horas recopiando todo porque tenía que tener todos estos datos. Y Diego no tenía derecho de prestar el padrón municipal a nadie a llevar a su casa, ni sobre todo un extranjero que tenía fama en Grazalema de ser espía, porque todos decían que yo debía espía, porque si no, ¿qué fue lo que estaba haciendo en Grazalema? Ellos no comprendían mejor que mis amigos heritanos porque estaba ahí. Y entonces, yo tenía fama de espía. Y finalmente, como el cabo la había así, él me había mirado bien y controlado un poco mis movimientos, estaba esperando que suba yo hasta el pico del Pinar, porque es evidente, eso es lo que hace un espía. Y como nunca lo había hecho, llegaba a la conclusión que era yo un espía muy perezoso. Pero otro resultado de esta fama que tenía fue que un muchacho un poco idiote, un cabrero, vino a verme para pedirme una carta que le podría permitir entrar en la policía secreta de Franco. La nacionalidad no era importante para él, que un espía debe tener sus relaciones con la policía secreta, y eso es lo que esperaba. Claro, no he podido satisfacerle. Y entonces, tal vez sería interesante, sin intentar explicar todo el provecho que he tirado de este estudio, donde empieza mi pensamiento antropólogo, sino explicar cómo después de hacer el libro he podido observar ciertos cambios. La primera cosa que pasó fue que después de publicar el libro, me fui a Norteamérica para cierto número de años y no tenía la posibilidad de volver a Grazalema. Y cuando volví, fue como 10 años después de marcharme, y el libro, había mandado el libro a varias personas de Grazalema, claro, al alcalde, al ayuntamiento, etc., para enseñar que no había dicho nada de desagradable, al contrario que sobre los grazaleños, y me decidieron en Grazalema diciendo, parece que usted ha escrito una novela sobre nosotros. Y yo dije, encantado, sí, es exactamente lo que he hecho, una novela nada más. Pero, poco a poco, haberla parecido a varias personas que tenían, sin embargo, la pretensión de contar la realidad y la verdad, y no había ninguna ficticia en este libro. Yo creo que mis medidas de discreción y de seguridad eran parecidas, porque don Diego me ha dicho hace no tantos años que sí, había algunos que intentaron hacerte molestias porque era demasiado amigo con este espía. Y él les había dicho, pues nada, no me molesta. Y estoy muy agradecido a la ayuda que había recibido de él. Y también de las personas que tengo de ver en ubriqueños de origen, que eran los inquilinos de la huerta donde yo había establecido mi residencia en Grazalema. Porque después de intentar trabajar en el pueblo, me había sido muy difícil, porque por donde fuera había siempre algunos chiquillos que me seguían y observaban
los espías eran ellos, mucho más que yo, y me espiaban todo el día. Y además, como la mayoría de la población masculina estaba fuera durante el día, hubiera sido esencial trabajar con sus esposas y madres, y eso me pareció que iba a ser bastante visto por la población en general. Mientras que estableciéndome en la ribera de Gairobá, tenía una población de hortelanos y de molineros que estaba más o menos presente todo el tiempo. Y entonces podía trabajar con los hombres y no solamente con las mujeres, pero quisiera, sin embargo, dar las gracias a la madre de Diego y de Juan, Baena, que ha sido responsable de la, digamos, a lo menos la mitad de mi entendimiento de Plaza Alemán. Y tal vez para terminar, quisiera intentar enumerar los cambios que son enormes que he visto estos últimos años en Plaza Alemán. Porque en el fondo la antropología social, y como ha dicho mi maestro Herbert Spitzer, será historia o no será nada, porque 40 años después este libro es un libro de historia. Es como estaba Plaza Alemán, la cultura y la estructura social hace 40 años. Y ya no existe como en aquella época. Los cambios han sido enormes. Y entonces voy a intentar ver un poco lo que son. Cuando yo empecé a venir otra vez a Plaza Alemán, un poco más frecuente, la cosa en estos últimos años, la cosa que más me chocó de los pueblos de la tierra fue, a pesar de ser ya condenado en la época en que yo estuve, era muy evidente que no podía seguir como estaba, que el progreso de la agricultura iba a alejar los pueblos pobres de la sierra, donde no era posible emplear el tractor, y pobres de sí, que la agricultura iba a desaparecer, era muy evidente, y que iba a sufrir muchos cambios. Y por eso, cuando la gran emigración hacia Alemania empezaba, era evidente que había vida en los pueblos de la tierra. Entonces lo que me sorprendió fue la apariencia de prosperidad que daba. Y todo muy blanqueado, como siempre, tanto como antes, con bastantes edificios nuevos, una apariencia de prosperidad que yo no me había pensado encontrar. Y claro, había muchos Deutschmark por detrás de todo eso, porque los emigrantes hacia Alemania iban para ganar dinero y mandar dinero a sus familias en Andalucía, y también para ahorrar bastante dinero para restablecerse en su propio país. Y eso fue para mí una sorpresa, porque pensaba encontrar mucho más indicaciones de dificultades económicas, pero también al lado de eso hay que considerar que durante estos años la economía de España había progresado muchísimo. Y fue la primera sorpresa. No fue por mí una sorpresa de ver que casi no quedaba agricultura en la ribera de Gairobá, que algunos huertos sí, pero muy poco más. Claro, la ganadería, las ovejas y las cabras estaban siempre, porque no se podía hacer otra cosa con las tierras de la sierra, sino esta parte de ganadería. Y tal vez lo que me interesaba más fue la cultura y no la economía, y me interesaba mucho ver hasta qué punto
las mores habían cambiado. Y no hay tanto cambio, hay mucho más cambio superficialmente que en profundidad, parece. Claro, el paseo se hace como siempre, por la tarde y sobre todo el domingo. La diferencia es que las chicas ya no están obligadas de llevar un acompañante antes de encontrar a su novio. La revolución sexual que hemos conocido en toda Europa ha pasado en Brazalema como en otras partes. Pero el paseo sigue tan importante como siempre, que tal vez no se queda la pava en la oreja como antes, pero los noviazgos son muy serios siempre. Las costumbres han cambiado en muchos aspectos. Ya el forastero que viene haciendo la corte a una chica del pueblo, ya no le agarran y casi le ahogan en la fuente del pueblo, como tradicionalmente antes. Hay superficialmente una especie de cambio hacia la regla más general en Europa. Pero sin embargo creo que muchas cosas quedan y tal vez más disfrazadas que lo que pudiera parecer. Yo creo que lo que pasa es que siempre hay los valores apuntados y oficialmente los que tienen que mandar en un pueblo, pero hay muchas cosas que no siguen según lo que oficialmente corresponde al autorretrato de un pueblo. En la época de la dictadura, claro, era el franquismo y que no había que, de cierto modo, que uno pensaba. Y hoy en día tal vez es exactamente lo contrario, que tenemos que ser modernos, que demostrar que estamos parte de Europa hoy en día. Y yo creo que los valores tradicionales tal vez se quedan un poco disfrazados como antes eran los valores del franquismo. Eso es a lo menos la hipótesis que propongo. Y yo creo que tendré que hacer mucho más trabajo, como me gustaría hacer, para decidir estos problemas de los cambios en un pueblo de la sierra, y estoy encantado con mis transcripciones de hoy, que me van, espero, ayudar en discutir conmigo y guiarme como antigua doña María Saema me ha guiado hace 40 años. Y por eso estoy encantado de estar con ustedes hoy. Bueno, si alguien quiere preguntar algo al bien. Si me podría decir la característica principal del hombre de la seda en Clotilde Couture. Los características principales Por su rato generales, del hombre de la sierra. pues es un poco difícil poner en una contestación de 2 minutos el contenido de un libro mucho más corto que el trabajo entero. Pero yo creo que lo más importante para mí es
el concepto del pueblo y de las reglas de conducta entre destinos. Fue la cosa que me impresionó mucho y fue entonces esta solidaridad del pueblo como comunidad. Y mientras más solidario, más quejas y más dificultades y hasta pugnas entre vecinos hay en la vida social de un pueblo de la sierra. Y creo que este aspecto me ayudó mucho a entender lo que fue un pueblo y por qué no solamente en los pueblos de la sierra, sino en Andalucía, sino en España, hay una especie de conciencia del vecino, una importancia que se da a las relaciones sociales que, por ejemplo, no se encuentra en Inglaterra o en Francia, donde, por regla general, la gente se contenta con su propio rincón y su propio trabajo y no tiene este afán de relaciones sociales que se encontraba sobre todo para mí fue Grazalema el modelo, porque había cada casa tenía que mandar a una chica a lavar ropas todos los días, porque si no iba a lavar, pues la casa no se enteraba de nada de lo que estaba pasando. Porque fue antes de periódicos de tu cosa y los chismes, ponerle en regla general, pero fue en el lavadero donde era una especie de bolsa nacional de los chismes y se enteraba de todo. Y entonces esta sociabilidad fue una cosa que, digamos, más me impresionó desde el principio. Luego, para lo demás, habrá que leer el libro. ¿Podría decirles algo más sobre la diferencia que existe usted entre los valores oficiales y los valores reales? Pues yo no veo exactamente cómo puedo contestar a esto, pero siempre en cada país hay el nivel oficial de la vida social, política, etc. Pero luego hay otro nivel que se publica menos, que efectivamente existe, pero no hay que anunciarlo por todos lados, porque, claro, en el caso de la dictadura se podía encontrar dificultades. El pueblo español me pareció de una manera sorprendente franco con sus opiniones. Yo me recuerdo cuando cuando venía, todavía no había llegado a Andalucía, un garajista que no era franquista por nada, estaba explicando, iba para aprender el español, y el garajista por la calle le dijo, ¡Franco! La gente que pasaba, nadie hacía caso de eso. Esta franqueza, sin embargo, tenía sus límites, porque había algunas personas que, por criticar al régimen, habían tenido muchas molestias, como sabemos. Pero, sin embargo, hay una especie de imagen de su propia comunidad que es generalmente admitido por la mayoría más o menos, y luego unos pensamientos menos publicados que existe sin embargo, y es lo que permite un cambio de régimen como hemos conocido en España
que ha sorprendido a lo menos a todos los extranjeros, porque pensaban que en los fines del régimen de Franco sería otra guerra civil y yo sabía qué, y se ha pasado pues sin ninguna violencia ni nada, y los extranjeros se sorprendieron mucho de eso. Y yo creo que eso es parte de la explicación, que en el fondo un pueblo es un pueblo nacional, es mucho más coherente que lo que parece si se cree todo el comentario político que se ve en los periódicos. Y tan sobre el aspecto único de la ciudad. L'aspetto etnico, la raza del gran palemeño. La raza de raza. Pues, la raza de raza. Yo soy el único antropólogo social que ha empleado los grupos sanguíneos para intentar estudiar los orígenes físicos de la población, porque pensaba que a lo mejor podría encontrar unas diferencias significativas entre los pueblos, como los pueblos eran por tradición muy endogámicos, es decir, peleaban entre sí, se casaban entre sí, y el horacero que veía a Grazalema buscando novia le echaba hasta con pedradas antiguamente y por tradición. Y entonces yo pensaba que a lo mejor podría utilizar este método para descubrir los orígenes de la población. Por desgracia, a pesar de la ayuda que me prestaba el médico que había tomado los ejemplos sanguíneos para que los pudiera mandar a Madrid al Instituto de Hematología para hacerles analizar y que se perdieron en el viaje, así que era una pérdida total. Yo le ayudaba con unos datos de antropología física, mientras que él estaba vaccinando a todos los niños del pueblo. Y eso fue una experiencia muy importante para mí, porque aprendía mucho sobre la población y sobre todo los casos de nacimientos ilegítimos, porque cada vez que, como me había pedido los 4 apellidos, cuando era un niño ilegítimo, todas las demás madres decían, no tiene padre, pobrecillo. Así que era muy evidente que la pobre padre que tenía que soportar la vergüenza de hacerse anunciarla como la que había hecho un niño sin padre, todo era muy claro delante de la población. Y eso tenía mucho interés para mí, no solamente por eso, sino para entender cómo accionaban las acciones sociales en un pueblo así. Y yo estaba un poco molesto de aprender esto de una familia que no conocía, pero las acciones sociales de un pueblo como Grazalema son muy presentes todo el tiempo y se explica el poder de la voz populi general dentro de la vida social. No sé si he podido explicar algo, pero tal vez haya algo más que añadir, que la población de la sierra eran mayormente beriberis, una tribus de beriberis que habían ocupado estas tierras pobres y no era una población, ya casi todos los que han venido de África
con los árabes eran beriberes. De todas maneras, la población beribere de África del Norte no era tan distinto tan distintos de los íberos, que tienen una relación en la historia. Y entonces, tal vez no eran tan diferentes como se pensaba antes. Los íberos y los bereberes tenían algunas diferencias de grupos sanguíneos que hubieran podido tener importancia para este proyecto fracasado mío. Pero yo creo que la población, sin embargo, de los pueblos de la sierra, por ser las tierras más pobres, eran las menos, la menos árabe de todas maneras. Y los historiadores nos han explicado que en el fondo vinieron los jeques árabes a España, pero un historiador a lo menos ha explicado que no pensaba que había venido más de 500 árabes a España en la conquista árabe. Eso es todo lo que le puedo decir sobre la población desde el punto de vista de la raza. Sí, ¿creense que el turismo puede tener alguna influencia en el cambio de vida de una comunidad como las arepas? Sí, yo creo que es muy evidente que los turistas introducen costumbres y sobre todo cultura material que puede influir. Pero en las zonas donde hay mucho turismo, la industria local es el turismo y trabajan en eso y ganan dinero de esta manera, y creo que el turismo tiene mucho menos influencia en el cambio de costumbres que la televisión y la radio y el conocimiento de otras maneras que son los turistas. Los turistas son la materia del trabajo de todos los días. Ganamos la vida por el turismo porque fomenta muchas actividades que no existen en los pueblos que no tienen turistas, y es muy importante por este motivo. Pero en cuanto al cambio de la cultura, creo que lo que se fabrica dentro del país es mucho más influyente que unos miles y cientos de miles de alemanes, escandinavos, ingleses que no saben hablar con la población porque no saben nada español. Y yo creo que es un poco como si no fueran humanos de nada. Hay que tratarles bien, la hospitalidad, la corrección de las costumbres españoles, claro, hacen que es para ellos muy agradable, y mejor que sea agradable, si no, no van a volver y no vamos a gastar el dinero sobre el cual estamos cortando con el turismo. Pero yo creo que la influencia de los turistas en cuanto a las costumbres es bastante mínimo. Al contrario, sobre la economía es enorme, y si esta costa tan bonita que he conocido, la costa de Málaga, de Torremolinos y de Marbella, me parece hoy un horror, porque lo he conocido cuando no había nada. Y eso sí es un cambio enorme, pero son los efectos económicos que influyen, tal vez indirectamente, mucho más que la presencia de gente con quien no se puede comunicar mucho. Quiero decirnos fundamentalmente las diferencias que hay entre la gente de la tierra con otras zonas que haya estudiado, por ejemplo el sur de Francia.
La diferencia... Al punto en la comparación con el sur de Francia. Comparación. Pues es enorme. Es otra vez no sé cómo está, pero es evidente que hay mucha diferencia grosso modo entre Andalucía y el sur de Francia. Hay una diferencia enorme, que es que Andalucía, por la tradición, el país del latifundismo, mientras que en el sur de Francia son pequeños campesinos propietarios por tradición en el campo. Es una diferencia enorme. Pero hay otra que puede combinar con esto, y es lo que llamaría la sofisticación de la cultura popular andaluza. No hay ningún país de Europa que tenga una sofisticación en la cultura popular, con el flamenco, con las fiestas, con todo lo que constituye la cultura popular, y es porque en el fondo no son campesinos como se ven en los cuadros de Bruegel, ni nada de eso. La mayoría de la población de Andalucía vive en pueblos de más de 5.000 habitantes, y entonces son urbanos, no son campesinos, y trabajan en la tierra, pero no son campesinos como los campesinos de Francia, del norte o del sur de Francia. Y eso es una cosa fundamental para mí, la diferencia entre el pequeño propietario que vive en sus tierras, que no se ocupa más que de sus propios asuntos, sus propias tierras, y una población donde hay una mano de obra agrícola que va a trabajar por tradición en un cortijo o en otro, y creo que es a lo menos la base de la base económica, demográfica, de esta diferencia enorme entre la manera de ser de los campesinos franceses y de los andaluces. No te escucho. Está bien. Antes usted había mencionado la palabra el carácter solidario de la población de Grazalema. Este es su estudio. ¿Usted podría explicar el contexto de aquella época de solidario y si ha evolucionado ese concepto a los tiempos de hoy? Pues hoy supongo que hay menos conciencia de lo que es el pueblo. O sea, hay las maneras de transportar no solamente las personas, sino las mercancías, los productos, han cambiado mucho. Y yo creo que un pueblo andaluz de hoy es mucho menos una comunidad cerrada como era hace 40 años. Yo creo que es la gran diferencia en la posibilidad de desplazarse. Y en aquella época, donde yo estuve en Grazalema, necesitaba un hombre un permiso para irse de su pueblo a otra parte de España. Había un control de la policía muy importante que controlaba el movimiento del pueblo. Claro, hay muchos años que eso ha desaparecido, pero todavía era un respeto para la noción de la comunidad solidaria que yo había encontrado en Grazalema. Pero sin embargo, porque tiene sus raíces en la mentalidad, en los valores, en muchas cosas mucho más profundas que algún control policíaco. Yo creo que queda la comunidad, el sentido de lo que es una comunidad mucho más fuerte, tal vez, que en los demás países de Europa. Pero es una impresión, no es una cosa que se puede sacar estadística, sino la socialidad
de los pueblos españoles es tal que tienen una conciencia de la presencia de la gente que es mucho más refinado que en los otros países, y por eso, o más bien es por eso que existe este sentido de comunidad, es por esta sociabilidad que me parece general en España y tal vez especialmente en Andalucía, donde hay una vida urbana mucho más evidente que entre, por ejemplo, a la gente del norte de España, que se parecen mucho más a los campesinos que acabo de describir como más típicos de Prati. Vino al principio que había venido a Andalucía también con intención de encontrar restos de la cultura árabe. Sí. Y que no lo encontró. Pues yo creo que no lo he contado, yo creo que yo lo he contado porque no que existe. Sino claro, los edificios. Y eso no se puede desplazar como una población. La historia de lo que ha llamado la colonización interior de Andalucía es un tema muy importante. Además había un gran libro de hace no sé cuántos años, de principios del siglo, de Leonardo de Quirós, que era un gran sociólogo de aquella época, sobre precisamente la colonización interior de España. Y no, de Andalucía. De Andalucía. Eso es un libro muy importante para entender la historia. Y después de Leonardo de Quirós, los historiadores han hecho muchos más trabajos del desplazamiento de la población y no solamente en la Andalucía. Eso se ha estudiado mucho y de una manera muy competente por los historiadores actuales. Hay, por ejemplo, un gran libro que se llama El repartimiento de Sevilla. Hay trabajos un poco por todos lados. Isabel Osorio, mucho mejor las orígenes de las poblaciones que hace 40 años. Y yo creo que es fundamental para los trabajos de historia de ver de dónde viene la población, porque cuando se desplaza una población de una zona de Asturias, de Alpujarra, de norte de España, en Jaén, donde sabemos que las poblaciones han sido, pues han hecho colonización interior. Y es muy importante para el historiador saber con qué se trata, sobre todo cuando la historia hoy es una historia social y no únicamente individual. La historia de los grandes jefes y sus papeles personales es una cosa siempre muy interesante, pero el historiador de hoy se interesa a la población en general, los cambios de cultura y cambios en la estructura social. Y por eso creo que es muy importante la traducción. Y es evidente por fuentes históricos y no solamente por las impresiones que puede uno tener, que la población de Andalucía tiene mucho menos antecedentes de los que se llaman árabes, aunque eran bereberes en mayoría, y que, como he dicho, el Levante. Y además se debe en el tipo
físico, los franceses que vienen por Andalucía se sorprenden muchas veces por encontrar una población donde hay tantos rubios y tantas rubias, porque piensan que como Andalucía están esperando encontrar una población que se parece a la de egipcia o del Medio Oriente. Y cuando ven que la mitad son rubios, si se les no por nada. Y eso creo que todos son árabes. Mientras que, por ejemplo, en el Levante hay muchos menos rubios en la Andalucía. Tercero, que podría aclarar un historiador que esa asistente de alúvido en Andalucía tiene su origen en una repoblación alemana, creo yo, que se hizo en Linares, en la Carolina. Cuantos alemanes han venido, sabemos que en los puertos vienen muchos marineros y no es solamente los efectos que pueden tener sobre el fondo genético de la población, sino exactamente por eso que los de Cali tienen la papa que tienes, y sobre todo por los marineros también. Bueno, una sola declaración. Yo creo que aquí en Andalucía sí hay restos de la cultura árabe, lo que pasa es que la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque si pudieran hecho olvidarlo y despreciarlo, a fuerza, a base de persecución religiosa, de sangre, de exterminio, de exilio, de quema de libros, de transformación de iglesias, de iglesias, etc. La gente hay que olvidarlo, rechazarlo. Pero hay unos Me interesa mucho que la idea que me queda que en la albañilería, en todo tipo de artesanía, en la toponimia de todas las provincias, ¿no? la toponimia es evidente, es que han empleado los nombres de los lugares. En la cultura material, sí, y todo el trabajo del ladrillo es también de origen una técnica árabe, pero hay mucho trabajo de ladrillo en el norte de España también, porque en el siglo XVI en España había dos tipos de masones. Había los moriscos que trabajaban con ladrillo y habían los asturianos que trabajaban con piedra. Y entonces era su especialidad, pero iba por toda España. En Teruel hay un trabajo de ladrillo magnífico, todo es el ladrillo. Hay partes del norte donde después de la Reconquista los moriscos venían como masones que trabajaban el ladrillo. Y también el reino de Granada habían masones asturianos que iban a trabajar la piedra. Así que esto sí es un hecho cultural, pero no veo cómo puede influir sobre las costumbres y la cultura no material. Pero estaría encantado que viera otros ejemplos de restos de la cultura árabe en Andalucía. Restos que la población ha seguido utilizando porque los aprendió entonces. En los 800 años o 700 que tuvieron la árabes aquí, aprendió una forma de trabajar una tierra, de hacer molinos, de trabajar una artesanía que aquí no existía. Lo que pasa es que a la conciencia... Estoy completamente de acuerdo por la cultura material, pero no veo... Pero hecho a partir de la conquista de Granada. Y después, Señor Ortiz, a lo largo de escucharla, oye, muy, por cierto, ha oído el término reconquista. Digo entendido que algunos historiadores no son de acuerdo con ese término y el preámbulo conquista, suponen que esas señales que iniciaron
lucha contra los árabes que debían conquistar o debían hacerse con un terreno o en unas tierras que en ningún momento fueron de ellos, sino que habían pertenecido anterior a los árabes a tribu goda procedentes del norte de Europa. Entonces yo le pregunto que quiero que nos aclare preconquista o conquista. Es un problema para los historiadores. Yo soy antropólogo, historiador por eso y por los márgenes de lo que es el centro de la antropología. Y creo que yo he tirado la palabra reconquista porque eso es lo más correcto en la literatura española. Si usted prefiere conquista, a mí me es igual. Estoy encantado que lo crea. Si usted es historiador, puede justificar seguramente el rechazo de la noción de reconquista. Yo creo que estaría completamente de acuerdo con usted. Pero lo que de costumbre no se subraya bastante es, a lo menos en la visión popular de la historia de España, yo creo que es que las épocas de lo que se llama la reconquista son muy distintas las unas de las otras y que en los primeros siglos donde los cristianos estaban reconquistando siquiera las tierras del norte de España, es una situación completamente distinta de la reconquista del reino de ganado, aún de la reconquista de Pedro el Cruel, de Sevilla y de todo eso. Porque lo que se encuentra en detalle en el norte de España es que primero hay familias nobles que tienen una rama cristiana y una rama musulmana. Es una manera de estar un poco seguro de su situación. Entonces, que pase lo que pase, a lo menos tenemos una rama de la familia que está entre los dominantes, que es una maniobra muy evidente de interés general para mantener la familia. Y cada vez que se ve una lucha local entre los reyezuelos, pues no digo cada vez, pero muy a menudo, es un musulmán y un cristiano que hacen alianza para desterrar, para rechazar a un vecino, que sea cristiano o que sea musulmán, no tiene importancia. La política local es mucho más importante. Esta noción de dos grupos diferentes de religión que están luchando para su religión. Yo creo que, según lo poco que he leído sobre los primeros siglos, es una situación totalmente diferente, que esta guerra étnica al final de la Reconquista, donde está rechazando. En el Levante guardaban los moriscos, que quedan como población dentro de la región. Pero en Andalucía son 2 siglos o más tarde, es una guerra étnica totalmente diferente de las primeras épocas. Y el hecho de que hay poblaciones cristianas viviendo bajo el dominio moro da la posibilidad de los activos, los viejos cristianos que están viviendo bajo el dominio moro, claro, se quedan y tendrán seguramente, habrán aprovechado la influencia de la clase dominante
musulmana para absorber elementos de la cultura. Pero cuando llegamos a las poblaciones de Andalucía, el elemento moro está más o menos rechazado, y sobre todo después de la guerra de Granada, porque los dejaron al principio y luego había el gran levantamiento comentado por Hurtado de Mendoza, que es la historia de la guerra de Granada, y después de eso no querían correr el riesgo de otro levantamiento que había conocido, entonces tenían que convertirse o marcharse. Y entonces es una guerra mucho más racial que las épocas primeras de la Reconquista. No sé si usted está de acuerdo conmigo y si he podido justificar la idea de conquista y no de reconquista. Claro, doctor. En la Choroculimia, la pequeña comunidad de andaluza, es muy frecuente los moteos por el nombre. ¿Es una tradición latina o una tradición napolitana? El apodo no lo sé, y es para un historiador decidir la contestación. Pero yo creo una explicación del apodo que es más bien sociológico que histórico. Es una manera de subrayar la identidad del pueblo. Somos una comunidad y nos conocemos por la mentalidad popular y tenemos nuestros nombres para todos los miembros de esta comunidad. Y lo que es determinado por el sistema del Estado, de los notarios, de los abogados, es el sistema oficial que depende del centro y del Estado, es otro sistema del cual el pueblo quiere diferenciarse teniendo sus propios criterios de cómo ven a la gente. Y las reglas de la transmisión del apodo son muy interesantes por eso, porque se ve una cosa, que los que tienen los apodos vergonzosos son individuales y dependen del carácter de la persona, mientras que los condes y los gorrinos de la Ribera de Gaipá, que son dinastías de apodos, son más bien individuales, tradicionales, que siguen desde el fundador de la dinastía, cierto gente que nunca han hecho escándalo, que no se han marcado por una conducta especial y sobre todo vergonzoso. Es una diferenciación entre la gente tradicional y los escandalosos. Y no es siempre así, pero el sistema sobre el cual he escrito bastante es una representación de la mentalidad y de los criterios del pueblo como tal, opuestos a los oficiales del Estado. Y espero que no es verdad que los apodos van a desaparecer, como parece que son menos practicados como hace 40 años, donde fue una vergüenza mencionar el apodo de uno delante de él o de alguien de su familia. Hoy en día parece los apodos se utilizan mucho menos vergüenza, cierto decirlo. Bueno, podríamos estar en a veces escuchando a Don Julián, pero somos conscientes que tiene que volver esta noche a Ronda. Y gracias por esta hermosa charla y por esta beca del esfuerzo que han venido. Muchas gracias. Solamente un referendo para explicar un poco esta
verdadera lectura editorial en la que marcamos los miembros de Papeles de Historia. Este es el número 2 de nuestra revista, fruto de un trabajo de varios años y de mucho esfuerzo, y que solamente se explica porque está sustentada por una grandísima vocación que tienen por estos temas los miembros de Papeles de Historia. No nos mentimos, seguimos pensando que se puede crear una infraestructura cultural en Ubrique donde profesores y estudiantes de historia se encuentren en un cauce donde desarrollar esta inquietud. La revista la hemos dividido en 3 partes. En una primera, trabajo de campo, 2 antropólogos sevillanos, Paloma Falquer Rey y Francisco García Guerrero, nos acercan a la etnografía religiosa de la Sierra de Cádiz. En una segunda parte contiene la acta del segundo seminario de Historia de Ubrique, desarrollado ya algunos años, a través de 3 conferencias. Diego Caro Cancela, y que antes no presenté, es profesor de la Universidad de Cádiz, un gran amigo del papel de historia desde hace varios años, vocal de la Fundación Alberti, que de alguna manera nos ha ayudado también, ha aportado a que esta revista esté en la calle. Antonio Nadal, profesor de la Universidad de Málaga, que nos introduce en la guerra civil en la Serranía de Ronda. Fernando Sigler, miembro de la asociación, que nos cuenta los primeros episodios de la guerra civil en Ubrique y añade unos interesantes anexos al final. Y un tercer apartado de estudios en los que hay un poco de todo, de arqueología, historia medieval, moderna y contemporánea. Luis Javier Guerrero Misa, otro antiguo conocido también de la Papeles de Historia, intervino en el primer congreso, arqueólogo, en la que nos presenta un avance sobre la carta arqueológica de Benaocar, que todavía no ha publicado. De investigador cerrado también de los Ordonales, Francisco Sotomayor Flores, que nos habla de los topónimos, los homónimos en el periodo mudéjar en la Sierra de Cádiz. Maripaz López García, también miembro de la asociación, que nos habla del castillo de Nalmara, en el término de Benaocar. Rocío Yunte Reguera, también de la Asociación Papeles de Historia, que hace un pormenorizado análisis del padrón de Ubrique de 1823. María Remedio Domínguez Romero y Patrocinio Ordóñez Moreno, también de Papeles de Historia, en las que hacen un análisis sobre un manuscrito de un erudito ubriqueño de principios del siglo XIX, Aragón Macías. Sobre este mismo personaje, María Rosario Carrasco Chacón, también ubriqueña y licenciada en Filología, hace también un análisis de su faceta como poeta latino. Diego Caro Cancela, profesor de la Universidad de Cádiz, nos acerca a la realidad de lo que fue un fraude electoral en la circunscripción de Jerez a la que pertenecía Ubrique en 1870. El licenciado en Historia por la UNED de Madrid, Félix Rubio Gómez de la Llave, nos habla de las juntas de reforma social en la provincia de Cádiz en el periodo comprendido entre 1900 y 1924. Y para terminar, 2 biografías. José Luis Gutiérrez Molina, que también está presente, historiador gaditano, que nos acerca a la obra literaria de un anarquista de Cádiz, Vicente Ballesteros. Y finalmente un artículo de este que les habla, que reconstruye la vida de un líder desconocido, justamente desconocido de Ubrique, que vivió entre finales del 19 y primero del 20, que es Manuel Arena Vinagre, analizando sus facetas de republicano y de masón. A todos estos autores que han hecho posible que, como decía antes, esta verdadera aventura editorial esté en la calle, pues gracias a los presentes y a los ausentes. Diego Caro. Si tengo... Las vistas las peleamos aquí, mañana entrará en